14 de julio de 1969 se empieza a vivir una historia que partiría la historia de la humanidad en dos. Una historia que partiría la historia de la humanidad para aumentar el tope y para cambiar para siempre la percepción del ser humano frente a la vida. Mi nombre es Juan Fernando Koch y el día de hoy quiero compartir con ustedes una historia de vida, un proceso de vida, una conferencia que es resultado del proceso que he tenido a lo largo de estos últimos años, que se llama la ley del tope. A lo largo de mi vida, y si conocemos un poquito de la historia, lo que ha significado una serie de sucesos en la historia de toda la humanidad, hay algunos acontecimientos que han cambiado para siempre la historia y que hoy son referencia para poder seguir avanzando hacia el futuro. Entre algunos de los más importantes está la invención del fuego. La invención del fuego fue algo que cambió la historia de la humanidad para siempre y es algo que parte nuestra vida en dos etapas. Una etapa donde aparentemente todo parecía difícil, todo era complicado y después de ese momento, después de un proceso para encontrar ese resultado, pues cambia nuestra historia para siempre. La segunda historia o el segundo suceso que cambia la historia de la humanidad dentro de muchas otras es la invención del acero. La invención del acero para siempre partió la historia de nosotros en dos, trae una etapa en la revolución del progreso, del desarrollo de nuevas infraestructuras que cambian la historia de la humanidad para siempre y por supuesto, ¿cómo olvidar ese suceso para 1903 cuando logran por primera vez volar una aeronave tripulada? Esos son algunos de los escenarios que nos han marcado la vida, que hoy por hoy todavía recordamos, aunque algunos de ellos sucedieron hace millones de años, algunos otros hace cientos de años, pero son sucesos que han marcado la historia de nosotros para siempre. Y cuando estudiamos un poquito de la historia y lo que ha pasado, pues con los seres humanos a lo largo de este proceso de reinvención y de avance, pues tenemos que comparar un poquito a cómo se asemeja eso a nuestra vida. Yo soy un emprendedor, soy un apasionado por el emprendimiento y desde hace algunos años vengo en un proceso de reinvención, de crecimiento, en búsqueda de una mejor versión de mí misma, de mí mismo, y en ese proceso pues he tenido la posibilidad de observar algunos fenómenos internos que yo sé que pueden aplicar para muchos de las personas que están en un proceso de avanzar y de aprendizaje. Hay un ejemplo que me gusta muchísimo y es un ejemplo que yo creo que todos hemos vivido de niños y es cuando de pronto en alguna oportunidad tuvimos la primer camisa de cuello en V que empezamos a utilizar y esa camisa de cuello en V, sobre todo si la portamos cuando éramos pequeños, era una camisa que ese primer día que la estrenamos era una camisa que se ajustaba mucho, pero finalmente terminaba siendo una camisa de cuello en V. Pues salía uno de su casa con sus papás y pues todo niño tiene el instinto de querer estirar un cuello con el cual no está conforme y entonces pues uno en las reuniones familiares, en las reuniones con amigos, empieza ese proceso de querer estirar ese cuello y obviamente el papá protegiendo la camisa empieza un proceso de corregirlo a uno para que uno no estire la camisa. Pues después de 2 o 3 posturas con ese mismo proceso, hay un punto en el cual la camisa ya no tiene el cuello en V donde inicialmente estaba. Posiblemente el cuello en V ya esté unos 4 o 5 centímetros más abajo y llega un punto, si usted le da utilización a esa camisa por un periodo largo de meses, esa camisa llega a un punto en el cual su punto del cuello en V puede llegar a bajar hasta el ombligo. Ese proceso es lo que yo he tenido la posibilidad de vivir a lo largo de estos 9 años de estar en una búsqueda continua de aumentar algunos topes que yo he querido cambiar para mi vida. Los seres humanos pues podemos tener distintos topes en nuestra vida, pueden estar en el aspecto financiero, pueden estar en el aspecto emocional, pueden estar en el aspecto deportivo, pueden estar en distintas áreas, pero siempre esas áreas pueden cambiar
nuestro punto de referencia, la forma como percibimos esos topes pueden cambiar si tenemos algunos elementos para que eso cambie. Yo he podido identificar que hay algunos elementos para uno poder mejorar sus topes en la vida. Puede ser tener un gran sueño, esa puede ser una opción. Puede ser tener un gran propósito de vida, tener un propósito claro de vida que nos inspire, que nos haga cambiar. Podría ser también tener una conciencia mayor, autoeducarse, le permite a uno aumentar el nivel de conciencia y esa autoeducación pues te permite percibir las cosas diferentes. O de pronto llegar a un punto de crisis nos puede ayudar también a aumentar esa ley del tope. Entonces lo que yo he podido observar a lo largo de estos años es que el ser humano tiene toda la posibilidad y toda la capacidad para cambiar cualquier área de su vida que se determine a cambiar, pero para poder cambiar cualquier área de su vida necesita primero concientizarse de qué es lo que quiere cambiar y para qué lo quiere cambiar. Yo recuerdo de niño, y son procesos que uno ve reflejados en otros seres humanos, cuando uno se sienta en una mesa a comer y está uno sentado y hay uno o dos niños comiendo en esa mesa, uno ve procesos como coger los cubiertos, uno ve procesos como partir la carne, que son procesos que uno de adulto hoy hace en automático, pero son procesos que en un principio eran sumamente traumáticos de desarrollar y que hoy fluyen fácilmente. Cuando uno observa a un niño que está caminando, que está aprendiendo a caminar, uno observa la dificultad y cómo cada movimiento tiene que ser fríamente calculado y es un proceso donde él tiene que esforzarse por mantenerse de pie. Lo mismo pasa en nosotros los adultos, pero en otras áreas de pronto un poco más avanzadas, como lo puede ser la actividad física, como lo pueden ser los negocios, como lo pueden ser los ingresos o como lo pueden ser cualquiera de las áreas en las que queramos avanzar. Entonces, yo he percibido en distintas áreas de mi vida, cuando he empezado de un punto de partida, que para uno poder avanzar algo que hoy tiene un resultado, tiene un inicio y poder cambiar ese tope, poder aumentar ese tope para que haga parte de la vida de uno, normalmente requiere un esfuerzo. Y yo me pongo a mirar un poquito de la historia mía, y en ese proceso de mirar mi historia me doy cuenta que hay una serie de momentos en los cuales yo he arrancado de un punto cero, de un punto de partida, y lograr ese objetivo o lograr ese resultado que yo quería alcanzar era sumamente traumático y sumamente difícil. Algunas personas, yo les he contado en distintas oportunidades, que hace más o menos 9 años yo empecé a emprender porque yo quería generar un ingreso de 1.000.000 de pesos. Y ese era mi tope, ese era el tope por el cual yo estaba luchando, ese era mi punto de referencia y mi punto máximo. En un principio, llegar a ese punto fue traumático, tuve que trabajar más de lo normal, fue realmente retador, me llevó a salir de mi zona de confort, me llevó a hacer cosas que no eran comunes para mí y que posiblemente eran situaciones que me llevaban a hacer cosas que eran desconocidas para mí, cosas que yo nunca había hecho, nunca había pensado. En el paso de los meses, en el paso del tiempo, empecé a lograr algo muy significativo, que hoy después de mirar ese suceso atrás en mi vida, logro entender por qué se dio así. En la medida en la que yo repetía eso, que en un principio era sumamente difícil y traumático, empezaba a desarrollar una práctica y lo que anteriormente parecía difícil se convirtió en algo que ya era normal. Los seres humanos tenemos muchísimo miedo a entrar en esa zona donde nos tenemos que incomodar, donde cada vez que entramos tenemos que hacer cosas que se nos dificultan, pero en la medida en la que persistimos en ese proceso, empezamos a darnos cuenta que ese proceso cada vez es más fácil y que hay un momento en el cual ya no es ni siquiera un proceso, sino que hace parte de nuestra vida. La buena noticia para todos ustedes y para mí es que
en ese proceso, si nosotros nos mantenemos y si nosotros persistimos, hay un punto en el cual no hay retorno hacia atrás. Y ahí es donde quiero llegar. Una vez tú tienes puesta la camisa y la has utilizado 5, 10, 15, 20 veces y cada vez que te la pones estiras el cuello en B, estiras el cuello en B, hay un punto en el cual ese cuello en B no tiene retorno. Y lo que yo he podido percibir a lo largo de mi proceso es que cada vez que yo estiro el cuello en cualquier área de mi vida, nunca más el cuello esté lo suficientemente estirado, no hay un punto de no retorno. Y eso es sumamente satisfactorio porque aunque los seres humanos no nacimos para llegar, sino para progresar, ciertas veces nos preocupa entrar en una zona de falta de confort constantemente. Yo veo que muchas veces una de las grandes preocupaciones de las personas es el pensar de que si entran a hacer algo que los saca de su zona de confort, eso va a permanecer así por el resto de la vida. O sea, a muchas personas he percibido yo que les preocupa salir de esa zona de confort porque creen que eso va a ser por toda su vida. Y lo que yo he podido analizar y lo que he podido apreciar del proceso de otras personas y de mi proceso es que esa zona de confort es temporal. Es temporal por dos razones. La primera razón es porque lo que en un principio es difícil o es anormal para nosotros, si lo hacemos repetidamente en el tiempo, deja de ser difícil y deja de ser anormal. Se convierte en un proceso natural para nuestra vida. Y la segunda razón es porque una vez usted logre estirar el cuello, sea en el aspecto deportivo, sea en el aspecto emocional o sea en el aspecto financiero, es muy probable que ese punto de partida ya no tenga el inicio que en un principio tuvo. O sea, haya un nuevo inicio y de ahí en adelante usted pueda seguir partiendo hacia un rumbo o hacia un escenario o hacia un futuro mucho más próspero. Hace algunos días me sucedió algo que me puso a pensar muchísimo, que me puso a cuestionar muchísimo. Aquí en la ciudad de Medellín tenemos un cerro muy bonito que se llama el Cerro de las Tres Cruces. A los que les gusta el deporte han tenido la oportunidad de subir a ese cerro, pues saben de qué les estoy hablando. Desde hace más o menos unos 3 años o 4 años yo subí allá por primera vez. Ese cerro tiene 2 etapas. La primera etapa es una etapa muy empinada y el cerro en la mitad tiene una parte que es relativamente plana donde empieza la segunda cumbre. Cuando yo voy por primera vez a ese cerro, me encuentro con algo y es que después de subir la parte donde yo estaba, la primera etapa, donde yo estaba totalmente agotado, llego a la parte del medio donde es plano, pienso que ahí termina pues todo el proceso y cuando me doy cuenta que había una etapa todavía más grande, pues literalmente yo casi digo, yo me quedo acá. Pues durante algunos años, inconstantemente, yo seguí yendo al cerro y llegó un punto en el cual sucedieron 2 cosas importantes para aumentar la ley del tope. La primera de ellas fue conocer el camino. El camino del éxito, el camino del mejoramiento, el camino del avanzar, es un camino que todos sus caminitos son muy similares. Cuando uno aprende a conocer el camino, la segunda vez que recorres ese camino es mucho más fácil. Y el segundo fenómeno que fue importante en continuar yendo tras ese camino fue el conocerme a mí mismo o el que cada uno de ustedes se conozca a sí mismo. Empecé a darme cuenta que cada vez que yo subía a ese cerro descubría cosas del camino, pero a su vez también descubría cosas de mí que me servían para mejorar mi tope, mi tiempo, mi récord frente a la vez anterior. Y eso empezó a llamarme muchísimo la atención. Empezó a llamarme muchísimo la atención porque empecé a darme cuenta que cada vez que yo subía, yo podía aumentar el tope. Hace más o menos un mes y medio sucedió algo que me marcó muchísimo.
Cada vez que yo subía el cerro, pues yo procuraba dar lo mejor de mí y en la gran mayoría de ocasiones mejoraba el tiempo con el que lo había hecho la vez anterior. Pero en esta última etapa sucede algo muy particular, y es que estando en la base del cerro, una persona me dice, ¿qué tal si subimos el cerro hoy 2 veces? Cada vez que yo subía al cerro, yo llegaba realmente exhausto porque yo daba lo mejor de mí. Jamás en mi vida se me había pasado siquiera por la cabeza hacerlo 2 veces. Recuerdo que en una oportunidad estábamos bajando del cerro y habían un par de personas que estaban subiendo por 6ª vez. Pero yo nunca había tomado ni siquiera ese suceso como un proceso propio, como una anécdota propia para alimentarme a mí. Pues en ese momento en el que esta persona me dice, vamos a subir el cerro 2 veces, eso realmente hizo un clic en mi mente. Y a partir de ese momento yo compré la idea de ese día, subir el cerro una vez, bajar y volverlo a subir. ¿Por qué les cuento esa historia? Porque en el proceso de aumentar la ley del tope, yo he podido aprender algo que me ha servido muchísimo para aumentar los topes de mi vida, y ha sido encontrar un mentor en distintas áreas de la vida. Lo que yo logré a través de ese proceso de encontrar una persona que tuviera una mentalidad, que tuviera un tope más alto de vida, fue mejorar mi tope, guiado e inspirado por una persona que ya había creado esa realidad dentro de sí mismo y que tuvo la capacidad de venderme a mí esa realidad. Entonces, lo que yo he podido comprobar a lo largo de estos años es que cada vez que una persona o tiene un mentor, o se autoeduca, o llega a un punto de crisis donde hay un retorno para surgir nuevamente, o sencillamente se enamora de un sueño, esa persona tiene la posibilidad de aumentar el tope que desee aumentar en su vida. Cada vez que nosotros nos exponemos a un escenario de inconformidad, a un escenario que nos saca de la zona de confort, cada vez que nos exponemos a algo que para nosotros es difícil, es una nueva oportunidad para mantener constancia en ese camino y saber que la promesa de mantenerse en ese camino es únicamente una historia, y es aumentar el tope que cada uno de nosotros tenía en ese aspecto de la vida. Para el año 1969, el 20 de julio, por primera vez llegó a la Luna el primer tripulante y pudo bajarse ahí en la Luna y caminar sobre ella. Y eso cambió el tope de la humanidad y el tope de la historia de cada uno de nosotros para siempre. Yo te invito a que a partir de este momento, en el área que tú decidas en tu vida, financiera, emocional, personal, de negocios, tú aumentes tu ley del tope, porque a través de tu aumentar tu tope vas a tener la capacidad de inspirar a otras personas y de poder enseñar a otras personas con tu propio ejemplo. Gracias.